Bueno, pues ahora sí, vamos a conversar y la gente podrá compartir este contenido en su momento, cada quien lo decida. Es la ventaja que tiene esta tecnología. Y estábamos hablando acerca de este asunto de los Estados Unidos muy particular, realmente un asunto que llama poderosamente la atención. Los venezolanos aferrados en este asunto muy radicalizados. Muchos venezolanos, sobre todo que viven en los Estados Unidos, en la zona de la Florida, han sido fanáticos, pero fanáticos, adoradores casi de Donald Trump. Bueno, parece que el mundo se viene abajo, incluso lo que no es admisible es cómo descalifican a otros porque no están apoyando a Donald Trump. Donald Trump es ya el expresidente. Es un asunto que no tiene nada que ver con interpretar, etc. Está así, está ocurriendo. Es un proceso inexorable. Están cumpliendo los lapsos, no hay nada que no lo indique así. No hay nadie serio de fuentes que tenga que ver con los asuntos electorales, con medios de comunicación serios, y todos, absolutamente todos, han concluido que una vez revisado la información de la fuente, la dinámica del proceso electoral, pues perdió el señor Trump. Y esto es un asunto que ha creado como una pugnacidad incluso entre venezolanos. Yo creo que Venezuela necesita mucha unidad, necesita una gran comprensión por parte de todos nosotros y poner los pies sobre la tierra y entender que nosotros no somos el ombligo del mundo, ¿sí? Las cosas no dependen de nosotros. Quizá nosotros dependemos más de otras cosas, pero es allí donde tenemos que hacer la profunda reflexión. ¿Cómo hacer para que cada vez nuestro destino esté más con nosotros, en nuestras manos, que lo podamos controlar? Es nada fácil cuando tantas cosas se han desgastado. Aquel asunto del 2005, cuando se desconvocó a elecciones, vamos a delegitimar, dijeron los líderes del momento, y medios de comunicación muy poderosos, muy influyentes, también hicieron lo propio. Bueno, vamos a crear un caos. Realmente recuerdo que hubo gente vinculada al gobierno que estaba preocupada, pero no pasó más nada. Es decir, el proceso fue, tomaron el control del 100% de los parlamentarios y construyeron un andamiaje jurídico que creó leyes, en fin, todo lo que tenía que ver con las necesidades del proceso revolucionario. Chávez hizo cuanto le vino en gana y las instituciones que no estaban ocupadas lo fueron de una manera muy fácil porque estaba legalmente ya favorecido lo que tenía que ver con el jefe de Miraflores, y se le entregó todo en bandeja de plata. Bueno, y así ha ido transcurriendo. 2015 la oposición estuvo en elecciones y arrasó, porque el gobierno o el régimen tiene un rechazo altísimo, pasa del 80%. Entonces no hay manera de que vaya a algún tipo de elección y no la pierda. Este es el asunto convenido en que había un lapso para llamar elecciones, indistintamente este asunto de proclamar o cuestionar el asunto de las elecciones del 2018, que hay bastantes insumos para hacerlo, pero el lapso de la convocatoria parlamentaria, vencido el tiempo, pues venían unas elecciones y el gobierno hizo todo para desmontar el ánimo de la oposición. Le quitó las siglas, y no a los partidos, sino las siglas, porque la gente de los partidos, la dinámica, las emociones se quedaron allí. Acción Democrática tiene su gente, COPEI aún disminuido tiene su gente, los diversos sectores, diversos partidos, Voluntad Popular, Primera Justicia, no pueden trasladar cómo hacer para sacarle el corazón, el alma a un pueblo. Está allí, está muy claro. Pero, por supuesto, esto generó un ánimo tomando en cuenta las expectativas que algunos se hicieron con el tema de los extranjeros y el apoyo de fuera, donde el presidente Trump representaba un papel muy importante. El presidente Trump en varias oportunidades, y
voceros muy calificados dijeron que no iba a haber ningún tipo de acción militar, etcétera. Pero eso no se tomó en serio. Bueno, porque a la par también un poco antes habían dicho que todas las opciones estaban sobre la mesa, pero una vez que uno evalúa mirando por el retrovisor, se percata que era una amenaza para generar miedos. Esos miedos no llegaron. Los militares y Maduro hicieron una gran alianza y hoy son una cofradía allí que ha hecho suyo ese espacio de Venezuela, indistintamente de sanciones, etcétera. Y por supuesto, mirando la experiencia cubana, se buscaron aliados que son los enemigos de Occidente. Entonces, ¿quién es mi amigo? Tu enemigo es mi mejor amigo. Esas cosas, ¿no? Irán, Rusia, China, que son factores en conflicto permanente con Occidente, los Estados Unidos, algunos países europeos, etc. Se repitió de alguna manera en otras dimensiones la experiencia cubana. Bueno, y aquí estamos. Entonces, los Estados Unidos, algunos dicen que están preocupados, que están en ascua, la situación está en vilo, pero yo creo que no hay ninguna razón para verlo de ese modo. Sí, por supuesto, hay algo que nunca se había presentado y que el presidente en ejercicio, una vez derrotado, acepta que debe entregarle el puesto y comienza una transición y la gente pues se activa para darle continuidad a las acciones gubernamentales porque, bueno, los países no se pueden paralizar. Entonces, en este caso, el presidente Trump ha estado, o su equipo, lo que llaman la campaña, ha estado enviando muchas solicitudes de recursos a los millones, porque ciertamente Trump logró una cantidad importantísima, más votos que cuando ganó las elecciones, pero también Biden obtuvo más votos que cualquier candidato antes, de modo que fueron unas elecciones con una alta participación. Quizás estos conflictos, la situación del país y la votación temprana, que esta vez estuvo muy estimulada, bueno, la gente se tomó como era fácil simplemente llenar su papeleta y enviarla al correo o llevarla personalmente a los sitios que estaban dispuestos para ello. Y entonces ocurre que cuando esos llamados votos tempranos se quedan, no se cuentan hasta el día de las elecciones, cuando una vez que se cuentan la gente que votó el 3 de diciembre, por ejemplo, el 3 de noviembre, pues entonces viene el voto temprano a ser contado. Y entonces donde se generó este asunto, que no confusión, porque la gente de la campaña de Trump y el propio Trump tienen que estar enterados, porque las principales empresas de investigación de los Estados Unidos, los principales medios, estaban claros porque se ausculta la opinión pública, hay maneras, hay herramientas para saber cómo va a proceder un conglomerado, qué va a pasar o qué han hecho. En este caso, la gente ya estaba votando. Entonces, una cantidad muy importante, un porcentaje superior de los votos tempranos fueron demócratas. Por ello, entonces, en algunos sitios arrancó Trump ganando con 8 puntos, 6 puntos o más o menos. Y luego, cuando viene el conteo de las boletas tempranas, comienza a crecer la votación de Biden. Y entonces dice, bueno, es como que pareciera ingenuo, pero no lo es, cuando Trump dice, bueno, paralizaron las cuentas, en la noche yo iba ganando con unos votos, millones de votos, y luego en la mañana, el día siguiente, empieza el conteo de nuevo y estoy perdiendo. ¿Cómo es eso? Él sabe muy bien que se trata de las boletas que estaban allí y que quienes hicieron la campaña para que la gente, por razones de seguridad o bioseguridad, lo hicieran por correo, fueron los demócratas. En fin, hay una serie de asuntos que tienen que ver con manipulados y manipuladores, con gente que cree ciegamente, y allí entonces está el gran reto a entender qué significa la opinión pública y cómo se produce la manipulación. Aquel asunto goebbeliano de la época de Hitler, pues ha estado presentándose en cada momento y se repite porque hay gente que es susceptible de ser manipulada. De una manera, vamos a decirlo,
edulcorada, lo somos en el día a día cuando recibimos el impacto de los mensajes publicitarios y tenemos tendencia a tomar decisiones en función de la información que recibimos por la televisión, la radio o las redes sociales ahora. El mejor carro, algún servicio, una propuesta para mejorar la condición física. En Estados Unidos pues hay medicinas que también se promueven. Eso es entonces esa sugestión que hace la publicidad, esa manera como se va metiendo dentro de la mente y luego hay una conducta, hay una reacción que está muy influenciada, pero es un asunto que resulta para muchos imperceptible, o para la mayoría. Por eso son elementos subyacentes, están en el subconsciente y se va formando una idea de que esa es. Y si hago o compro eso, estoy haciendo lo correcto, lo que más me conviene, por la moda, por la calidad, en fin, todas esas cosas. Bueno, también en la política, por supuesto, eso se expresa. Y entonces hay mucha gente en las calles hablando acerca de, usted va a los Estados Unidos y todavía consigue gente que en su carro tiene unos elementos que distinguen la campaña de Trump. Y eso es perfectamente respetable. En una sociedad civilizada, pues está bien. Si quiere mantener su aviso allí, su bandera, es asunto que debe respetarse, porque así es y debe ser la democracia. Pero lo cierto es que ya pasó. Se cumplirán unos trámites de los conteos que han hecho. Algunos han hablado de auditoría, en algunos casos repetición, como algún condado allí en Georgia, creo que es donde se discuten 2 senadores. Si los republicanos lo pierden, podrían perder la posición que tienen en el Senado de control de esa importante Cámara. Entonces el asunto está en comprender todo lo que está pasando en el mundo. Hay un grupo de países o de fuerzas, de intereses que por supuesto están azuzando, como aquello de las peleitas entre los muchachitos y alguien le ponía la pajita, quítaselo porque le interesa que estos peleen para desgastarse, etc. Y así ocurre entonces con la emoción que tendrán los enemigos de los Estados Unidos al ver surgir conflictos que ellos aspiran degeneren en una situación de deterioro de toda la estructura poderosa que representa a los Estados Unidos. Entonces, no para que esto se convierta en ceniza, no solo eso, que también lo querrán, sino para surgir y convertirse en potencias de primer nivel, en lograr controles que hasta ahora la presencia de Estados Unidos pues no lo ha permitido. Es un tema de intereses. Y así están las cosas. Sí, en Venezuela se está hablando de las elecciones el 6 de diciembre para el Parlamento. Por lo visto, habrá una participación que no superará el 30%. Elegirán el Parlamento así, sin que les tiemble el pulso, sin que eso los sonroje. Y habrá luego pues, el examen de la historia, quién falló, por qué, quiénes son los responsables. Y a la par, la oposición está convocando una consulta. ¿Está usted de acuerdo con que haya que hacer tales cosas? Son unas 3 preguntas donde la respuesta es sí, sí, para los que estén de acuerdo. En fin, las cosas no suenan fáciles para el mundo, pero para los venezolanos muy complicado todo. Estamos viendo el asunto de las enfermedades, esta muy popular del COVID-19, que el que se enferme en Venezuela, en cualquier lugar del mundo es fuerte, pero en Venezuela es ciertamente algo muy grave. Conozco gente del entorno, de amigos, que se han muerto, mira, un hermano, después otro hermano, la mamá, hijos enfermos, del mismo grupo familiar. Las cosas es ciertamente preocupante. Estos días las lluvias han demostrado lo frágil que es todo lo que significa un país desasistido, un país sin técnicos, sin una administración pública decente que se ocupe de resolver cosas tan pequeñas como los desagües. Todo el proceso por donde deben pasar las aguas, pues todo está lleno de basura, no hay limpieza, mantenimiento de tuberías, donde hay tuberías, porque en muchos lugares como es nuestro pueblo, Maracaibo, los desagües no hay.
el proceso de manejo de las aguas son naturales. Por inercia se van y luego por lo que llamamos las cañadas, que van terminando en el lago de Maracaibo. Pero suelen estar sucias porque tampoco recogen la basura. Entonces la gente va lanzando a esos arroyos que están secos, como les dije, le decimos allá cañadas, están llenos de basura. Cuando viene la lluvia, esa basura se convierte en represamiento de esas aguas y en estos días las lluvias han sido fortísimas. La cantidad de agua caída es insoportable para una situación como esta y mucha gente está perdiendo su casita, sus propiedades, sus bienes, su carrito. Esto es lo que ha pasado. Bueno, entonces, pero alguien decía en estos días, pero bueno, es que mira, la gente en Venezuela, caramba, tú la ves, parece que no pasa nada, es que no se preocupan. Sí se preocupan, pero caramba, no le pidan a la gente que además de estar teniendo problemas en la casa, porque se está lloviendo, porque no tienen cómo dar los alimentos completos, también vayan a estar amargados para morir de estrés, etcétera. O sea, por lo menos que canten, que recen a la chinita, que escuchen una gaita. Es parte de la condición humana. Así que uno tiene que solicitar un poquito de comprensión con un país que ya las tiene bastante difíciles. Nosotros vamos a encontrarnos nuevamente dentro de poco. Gracias.